El tablero del mundo acaba de perder una de sus piezas más oscuras y determinantes. Ali Khamenei ha caído. Tras 37 años de un mando absoluto que transformó una nación en una autocracia teocrática, el líder supremo de Irán ha fallecido recientemente, en este 2026, dejando como testamento final la masacre de civiles más sangrienta de la historia reciente de su país. El impacto de su muerte ha sido inmediato y global, provocando que Donald Trump sea tajante al definir su lugar en la posteridad. Lo ha catalogado, sin matices, como una de las personas más malvadas de la historia. Hoy no venimos a hablar de protocolos diplomáticos, sino a diseccionar si ese veredicto de Donald Trump es un exceso retórico o la descripción quirúrgica de un hombre cuyas órdenes finales resultaron en el asesinato de una persona cada 5 segundos. El fin del tirano ha llegado y hoy analizamos sus sombras. Bienvenidos un día más a este lado del frente. Hoy vamos a desenterrar una realidad que respira entre nosotros, aunque miremos hacia otro lado. Imaginen por un momento que el mal no sea algo abstracto. Imaginen que se pueda medir en segundos. En enero de este 2026, mientras el mundo occidental se perdía en debates estériles sobre tendencias en redes sociales, en las calles de Teherán, Isfahan y Mashhad, el tiempo de la vida se detuvo para miles de personas. No fue una guerra convencional, fue un engranaje, un sistema que funcionó con precisión, pero cuyo combustible era la sangre humana. Las cifras que les voy a dar no son opiniones, son ecos de un informe filtrado que hiela la sangre. 13 personas asesinadas por minuto. 1 cada 5 segundos. Piensen en ello. 1, 2, 3, 4, 5 y una vida que se apaga. Otros 5 segundos y otra vida que se apaga. Así durante 48 horas seguidas. Pero lo más inquietante no es solo el verdugo que da la orden desde su palacio de mármol. Lo verdaderamente oscuro es cómo ese verdugo, Ali Khamenei, ha logrado que sus guerras lleguen hasta el corazón de Europa. ¿Sabían que mientras ustedes pasean por el puerto de Valencia, de Amberes o de Rávena, barcos cargados con el petróleo de la represión atracan delante de sus narices? ¿Sabían que el mismo régimen que cuelga manifestantes de grúas utiliza empresas registradas en Londres, Berlín o Madrid para blanquear el dinero de su imperio de terror? Hoy vamos a analizar cómo la figura de Ali Khamenei, el líder supremo, no como un clérigo, sino como el mayor CEO del horror que ha conocido el siglo XXI. Y lo haremos diseccionando cómo Occidente, sabiéndolo todo, ha preferido engullir la mentira para no estropear la foto diplomática. Prepárense porque hoy bajamos al barro de la realidad. Entraremos en la ingeniería financiera del mal. Y para entender a Khamenei hay que entender su cartera. A menudo se nos vende la imagen de un asceta, de un hombre que vive con sencillez, alejado de los lujos. Es el marketing de la santidad. Pero los datos dicen otra cosa. Khamenei falleció dejando tras de sí una fortuna personal y un imperio económico valorado en 95.000 millones de dólares. Este imperio tiene un nombre, Setaz, y su modelo de negocio es el más antiguo y vil del mundo, el expolio. Setaz no fabrica productos de valor, confisca propiedades, utiliza un sistema de jueces leales al régimen para declarar que hay viviendas, negocios y terrenos de minorías religiosas como los bahá'íes o los opositores políticos que están abandonados. Es un monopolio judicial absoluto otorgado por el propio Khamenei. Pero lo que nos atañe a nosotros, a este lado del frente, es cómo este capital se mueve. El brazo ejecutor de este imperio no es otro que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Bajo Khamenei, el IRGC pasó de ser una milicia a un pulpo que controla el 30% de la economía iraní. Petróleo, telecomunicaciones, construcción e incluso la producción de vacunas. Y aquí es donde la hipocresía occidental alcanza niveles nauseabundos. Durante años hemos escuchado a líderes europeos hablar de sanciones asfixiantes, pero la realidad
es que el IRGC ha construido un shadow banking o banca en la sombra que opera en el corazón de nuestras finanzas. Utilizan redes como la del Ansar Bank, que a través de empresas fachada en Turquía y Emiratos Árabes han movido miles de millones de euros hacia Europa para comprar tecnología de doble uso. ¿Saben qué es la tecnología de doble uso? Son componentes que igual sirven para un hospital que para fabricar los drones que luego se usan contra civiles. Empresas polacas como WSK, Poznan, o holandeses como iCargo Consultants han sido investigados por suministrar piezas de motores de aviación a este entramado. Occidente lo sabe. Los servicios de inteligencia lo han reportado durante décadas, pero se lo tragan. Se lo han tragado sistemáticamente para no dinamitar el fallido acuerdo nuclear. Han preferido mirar hacia otro lado mientras aerolíneas como Mahar Air, que es literalmente el brazo logístico del IRGC, seguía aterrizando en aeropuertos europeos y transportando armas y personal bajo cobertura civil. Es casi complicidad criminal. Hablemos de logística, porque el mal también necesita barcos. Para evadir las sanciones, el régimen de Jameini ha perfeccionado lo que los analistas llaman Dark Fleet, o flota oscura. Cientos de petroleros antiguos, muchos de ellos con más de 20 años y sin mantenimiento, que navegan con el transpondedor apagado, cambiando de bandera como quien cambia de camisa. Rebrandizan, cambian de nombre, el petróleo iraní como si fuera de Malasia, de Omán o de Emiratos. Y aquí viene lo impactante. Fuentes de inteligencia han denunciado que operativos armados del IRGC entran a puertos europeos como Valencia o Rávena camuflados simplemente como marineros. Se infiltran en nuestras infraestructuras para hacer espionaje, intimidar a disidentes en el exilio y, por supuesto, asegurar que el flujo de capital para el régimen no se detenga. En 2018, un diplomático iraní fue condenado por intentar poner una bomba en un mitin opositor cerca de París. El régimen utiliza las embajadas de toda Europa como bases logísticas para el terror. Han llegado a contratar a bandas de narcotraficantes y jefes de los Hell Angels en Alemania para atacar sinagogas y vigilar a periodistas críticos. Y mientras esto ocurre, ¿qué hace la izquierda caviar en Europa? Se dedica a señalar a las democracias liberales mientras guarda un silencio cómplice ante un régimen que elimina a la mujer de la esfera pública y castiga la disidencia con la violación sistemática de prisión. Han intentado durante años bloquear la designación del IRGC como organización terrorista. Solo cuando la masacre de 2026 ha sido imposible de ocultar, países como Italia, Francia o España han dado el brazo a torcer. Pero no se engañen, no lo han hecho por convicción moral, sino porque la realidad les ha explotado en la cara. Llegamos al punto donde el dato frío se convierte en tragedia épica. En enero de 2026, la inflación galopante y el hambre empujaron a millones de iraníes a la calle. Jameini, en los últimos meses de su vida, no dudó. Ordenó aplastar las manifestaciones por cualquier medio necesario. No fue una represión, fue una limpieza. En solo 48 horas, entre el 8 y el 9 de enero, las fuerzas del régimen asesinaron entre 30.000 y 36.000 personas en más de 400 ciudades. Imaginen la logística necesaria para matar a tanta gente en tan poco tiempo. Las morgues de Teherán colapsaron con 1.000 cadáveres diarios. Incluso si lo comparamos con figuras regionales como Saddam Hussein o Pol Pot, Jameini ocupa un lugar único en el panteón del mal, porque él no solo buscaba el control físico, él buscaba la conformidad espiritual absoluta bajo el fanatismo religioso. ¿Saben cuál es el detalle más sádico? La práctica heredada y perfeccionada bajo su mando de la violación de mujeres vírgenes antes de ejecutarlas. Lo hacían para asegurar, según su retorcido dogma, que no fueran al cielo, ya que una mujer virgen no podía ser condenada al infierno. Tras la violación y la muerte, los verdugos entregaban una caja de dulces a los padres, felicitándolos por el matrimonio forzado de su hija. Díganme, ¿dónde están las manifestaciones feministas ante este nivel de degradación humana en el Estado? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos cuando el IRGC detiene a niños menores de 14 años en sus purgas masivas?
Hannah Arendt, en su análisis sobre el mal, distinguía entre el mal radical y la banalidad del mal. Khomeini fue la síntesis perfecta de ambos. Fue el burócrata frío que firmaba órdenes de ejecución mientras leía poesía en su jardín. Fue el ideólogo que deshumanizó a su propio pueblo convirtiéndolo en algo superfluo frente a la supervivencia del sistema o Nizam. Responsable de más de 1 millón de muertos si sumamos las guerras proxy en Siria y Yemen, las víctimas de su negligencia criminal durante la pandemia y sus purgas internas. Khomeini no quería solo gobernar Irán, quería tener el poder de destruir el orden global mediante la búsqueda obsesiva de armas nucleares. Hoy hemos sabido que ha estado a semanas de conseguirlo y lo financiaba con el hambre de 93 millones de personas. Ali Khamenei ha pasado a la historia como el arquitecto de un imperio de sombras que se extiende desde Oriente hasta nuestras propias costas europeas. Un hombre que tuvo la oportunidad de devolver la grandeza a una civilización milenaria y prefirió dejar un desierto de sangre y una cleptocracia de verdugos. Y nosotros, a este lado del frente, no podemos permitirnos el lujo de la ignorancia. Porque el mal no solo vive en quien aprieta el gatillo o quien firma la sentencia. Vive también en quien, viendo el rastro de la sangre en sus propios puertos y en sus bancos, decide que la factura es demasiado alta para decir la verdad. ¿Creen ustedes que la reciente designación del IRGC como terrorista en la Unión Europea es el inicio de un cambio real? ¿O simplemente es una maniobra para lavar la conciencia de las capitales occidentales después de décadas de mirar hacia otro lado? ¿Estamos preparados para enfrentarnos al coste de defender la libertad frente a un imperio que no conoce límites morales? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Aquí buscamos el debate afilado, aquel que nos permite seguir despiertos cuando el resto del mundo prefiere dormir. Porque recuerden, en un mundo de sombras, la única brújula es la claridad. Y esa claridad la encuentran aquí, a este lado del frente.